La inteligencia artificial no sabe si lo que está prediciendo está bien o no. Y muchas veces, para poder cumplir lo que le pediste, termina inventándose algo. Y eso es lo que se llama una alucinación. Y esto no significa que eso sea algo que esté mal con la herramienta. Esto es más bien una característica. Simplemente hay en ciertos escenarios que funciona muy bien y en otros no. Cuando queremos, por ejemplo, escribir un artículo, que una inteligencia artificial sea muy creativa es algo que nos puede ayudar a nuestro favor. Pero cuando por el contrario lo que queremos es recomendarle a una persona un barrio en París porque está reservando un viaje, pues el problema que va a pasar es que vamos a tener que, si recomienda el viaje que no es o el lugar que no es, lo que va a terminar pasando es que nunca más va a volver a usar esa aplicación. Y una de las noticias interesantes es esta herramienta, se llama Patronus AI y está diseñada específicamente para ayudar a controlar esas alucinaciones y para poder ver el modelo qué tanto está alucinando y qué tanto no. Entonces lo que va a permitir esto es que dentro de ciertas aplicaciones donde requerimos más control, esta es una herramienta que nos puede ayudar a controlar ese tipo de alucinaciones. Entonces aquí lo que está haciendo es que constantemente puede estar monitoreando cómo son las respuestas. Esto normalmente también se puede hacer poniendo como una capa de seguridad que controle esos autos. Entonces esta es una de las noticias interesantes de esta semana. Cada vez va a pasar que más compañías van a estar enfocadas en controlar esas alucinaciones. Pasemos a ver cuál es la siguiente noticia interesante de la semana. Mi nombre es Mateo y esto es Quantum Leap, donde hablamos de herramientas que te pueden ayudar a que tu negocio crezca más, ahorre costos, pero sobre todo que ese brinco o ese salto cuántico hacia donde lo quieras llevar. Así que te recuerdo, si quieres recibir más información como esta, suscríbete a nuestro boletín, donde estamos continuamente compartiendo herramientas que te pueden ayudar a que tu negocio sea más grande, que disminuyan los costos y además de eso que se habla mucho mejor. Pasemos a la segunda noticia. En la segunda noticia estamos hablando de Nostalgia AI. Y lo que hace esta herramienta es ayudarnos a recuperar esas fotos que teníamos antiguas y poder darles vida. Les damos uno de los ejemplos de esto. Pues miren, aquí está esta imagen y veamos esta imagen como la puede volver un video simplemente pasándola por la inteligencia artificial. Aplicaciones de esto para ahorrar tiempo y generar más dinero. 1. Servicios donde le ayudamos a las personas a recuperar sus imágenes de sus antepasados, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, inclusive de sus papás, donde les volvemos esas imágenes videos. Imagínense ustedes tomar un paseo que se hizo hace años y volver ese paseo una cantidad de imágenes interactivas que después terminen haciendo un video. Desde ahí puede salir una gran cantidad de no solamente memorias que se pueden vender, sino crear material nuevo que les sirva para otras cosas. La otra noticia interesante de la última semana es que OpenAI sacó un nivel para medir diferentes tipos de inteligencia artificial según ese escalafón. Lo triste del tema es que es demasiado corporativo en algo cuando estamos hablando de AGI, es decir, lograr esa capacidad de que la inteligencia artificial piense como un humano. Sé que a mí me parece un poco corto, pero sí, digamos, empieza a definir unas bases donde ya hay algunas otras personas que lo han estado haciendo. Entonces, donde en la primera base estamos hablando de inteligencia conversacional, ¿cierto? Entonces, lo que estamos hablando es que los computadores puedan hablar a nivel conversacional como lo hacen las personas, ¿cierto? Esto es lo que significa, esto significa aplicación de AI coaches, servicio al cliente, temas relacionados, por ejemplo, con ventas. Eso es, por ejemplo, lo que nosotros hacemos mucho en El Amigo y lo que hacemos es automatizar procesos conversacionales con clientes. Entonces, esa es como la primera capa. La segunda alternativa es lo que llaman nivel 2 y están hablando de la capacidad de la inteligencia artificial de razonar. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que el sistema ya no solamente sea capaz de conversar, sino que además de eso está siendo capaz de analizar y darte respuestas y comprender y tener como un nivel de comprensión similar a lo que puede hacer un humano, ¿cierto? Después es donde estamos hablando de nivel 3, donde estamos hablando de agentes. En los agentes lo que estamos hablando es donde le damos una tarea y el agente lo que va a hacer es que va a conectar varios sistemas o se puede conectar con varios sistemas y va a ir a ejecutar esa tarea hasta que nos va a traer un resultado. Entonces aquí miren que antes estamos hablando solamente de resolver una conversación, posteriormente estamos hablando de razonar, es decir, entender y dar respuestas basado en esto, pero ahora lo que estamos hablando es de un agente donde le damos un objetivo y él va y busca la forma de hacerlo. Vamos a dar un ejemplo. Quiere encontrar unas vacaciones en Europa y él lo que va a hacer es va a ir a buscar la forma de hacer esto, va a traer la información, inclusive podría terminar haciendo la reserva. Estos son niveles que en este momento ya hay compañías que lo pueden hacer a un nivel básico. Digamos el caso de nosotros ya hemos hecho algunos tipos de estos tipos de agentes que lo que están haciendo es resolviéndote un problema completo de lo que yo llamo sistemas de inteligencia artificial. Después viene lo que se llaman el nivel 4, que son sistemas innovadores. En el nivel 4 lo que estamos hablando
es no solamente de ejecutar procesos, sino además de eso, encontrar la forma de ejecutar mejor el proceso. ¿Qué estamos haciendo acá? Sistemas que aprenden. Yo lo hablo mucho y digo que las compañías no necesitan bots, sino que necesitan sistemas de inteligencia artificial. Es decir, tenemos que ir más allá de solamente una resolución de una conversación. Y por último, estamos hablando de lo que se llama nivel 5 y es donde está hablando de inteligencia artificial organizacional. ¿Qué significa esto? Que una compañía puede ser operada solamente por inteligencia artificial. Según Sam Altman, el CEO de OpenAI, él dice que más o menos en 10 años vamos a poder estar llegando a ese punto. Esto es otra de las noticias interesantes porque ya empezamos a tener unos criterios de cómo comparar. Uno de los grandes desafíos que tienen las personas y en general los gerentes de las compañías, en el video de la semana anterior, veíamos cómo 78% de los gerentes no están sabiendo cómo tomar decisiones ante la incertidumbre que hay. Y aquí estamos hablando con esa incertidumbre, estamos hablando de esa incapacidad o no conocimiento de cómo funciona la tecnología. Y cuando no sabemos cómo funciona la tecnología, es mucho más difícil. Entonces, lo que nos permiten estas tablas es poder empezar a entender cuáles son los diferentes niveles de donde estamos trabajando a nivel de compañía. Y esto cómo nos sirve, nos va a permitir poder empezar a tener escalas de referencia para poder entender qué debemos aplicar, en qué nivel estamos, pero además de eso, cómo lo podemos usar para ahorrar costos o generar más dinero en la organización. Otra de las noticias que creo que es bastante importante es el tema de regulación. Salió la primera regulación de inteligencia artificial relacionada con cómo debemos manejar estos sistemas. Siempre se ha hablado que Estados Unidos innova, Europa regula y China copia. Y pues digamos nuevamente está pasando lo mismo, Estados Unidos está innovando, de hecho hay compañías que dicen que no van a seguir desplegando ciertas cosas en Europa porque esto puede impedir que la tecnología sea usada y se pueda seguir desarrollando. Lo que estamos viendo es que existe ya la primera regulación y lo que va a empezar a pasar es que cada vez vamos a ver más regulación relacionada con esto y obviamente por las diferentes preocupaciones que hay desde los diferentes lados. Lo principal de lo que están hablando es sobre todo de la transparencia de cómo son entrenados los modelos. En Estados Unidos ya hay algunas iniciativas también que están rodando. Sin embargo, esta es la primera legislación que sale y seguramente lo que va a pasar es que la mayoría de regulación que va a salir va a ser muy basado en lo que acaba de hacer UDE. Pero otra de las noticias bien interesantes es el desarrollo de este colibrí mecánico por parte de Hummingbird. Entonces, miren cómo funciona. Lo que estamos viendo es un dron que parece un colibrí y simula completamente como vuela un colibrí, lo cual podría ser indetectable. ¿Qué significa esto? Y esto puede generar un poco de controversia desde la parte donde no nos vamos a dar cuenta que nos están vigilando. Pero por otro lado, en términos de seguridad, imagínense lo que esto puede significar. La posibilidad de poder tener mayor seguridad, mayor control de manera automatizada. Obviamente a nivel, y es por esto que lo que hablábamos antes de las regulaciones y las protecciones que tiene que hacer el Estado, porque las posibilidades de esto, cuando ya vamos a saber de si sí nos están vigilando o no, esto empieza a cambiar completamente la forma como vamos a ver que el mundo se está comportando. De todas maneras, sigue siendo muy interesante lo que sigue. Bueno, esta es una noticia que para todas las compañías que tienen problemas en servicio al cliente, porque tienen esos desafíos en donde tenemos que tener una gran cantidad de agentes que están prestando ese servicio, creo que ahí es donde vamos a ver una cantidad de evolución. Creo que para nadie le ha pasado que escribe un call center o escribe un bot y lo que quiere es inmediatamente que lo pase en un agente. Bueno, entonces aquí lo que vimos es, hay una compañía que es Salesforce. Salesforce es la compañía que tiene, es el CRM más grande del mundo, pero no solamente tiene un CRM, tiene un Service Desk, tiene otra cantidad de cosas. Y lo que acaban de desarrollar es, ellos tienen una capa de inteligencia artificial diseñada especialmente para ventas y servicio al cliente, el cual cualquier compañía cualquier compañía de chatbots podría acceder. Digamos, en el caso del amigo, nosotros ya tenemos soluciones enfocadas a esto. Pero esta es una noticia muy interesante porque ellos están desarrollando específicamente una capa conversacional diseñada para esto. Y una de las cosas interesantes del caso de uso que ellos están planteando es donde ellos primero, miren, aquí vamos a ver, digamos, el caso de uso, un caso de uso normal, ¿cierto? Donde la persona simplemente está pidiendo información y lo que está pasando es que normalmente le va a mandar primero un link que vaya a toda la información de cuando tiene problemas, etcétera, pero muchas veces eso no funciona. Y aquí es donde en general lo que nosotros terminamos haciendo es, venga, yo quiero que me pase donde una gente. Y aquí es donde viene la parte interesante de esto. Cuando uno tiene estas inteligencias artificiales y las empieza a interconectar, ¿qué significa que las empieza a interconectar? Conectas el catálogo con toda la información de soporte, con toda la información de las posibles dificultades, pero además de eso, con la historia de compra del cliente, lo que estás haciendo es creando una experiencia de un solo flujo, ¿cierto? Estás creando una experiencia unificada
en donde aquí lo que vamos a ver es cómo específicamente, de acuerdo al historial de compra, vamos a poder inmediatamente darle información específica a ese cliente. Y aquí lo que estamos hablando nuevamente, estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, inclusive la persona podría, y otra de las cosas, como lo hemos hablado ya en otros videos, aquí les dejo el video de el poder de las diferentes cosas que tiene el sistema de OpenAI 4o, que lo que permite esto es empezar a hacer multimodal, que significa que podamos subir audios, que podamos subir fotos y el sistema puede entender y a partir de ese entendimiento nos puede dar solución. Entonces esto es lo que puede hacer, lo que se puede hacer con este sistema que se llama Einstein. El que lo anunció fue el director de Salesforce y lo que vamos a ver es que en los próximos meses, en los próximos 6 meses, en el próximo año, cada vez vamos a empezar a ver más interacciones de estas, más automatizadas. ¿Esto qué significa y cómo lo podemos usar? Imagínense, automatizar parte de servicio al cliente, automatizar parte del servicio de venta y esto lo que va a permitir es que podamos volver líquidos esos costos y lo que nos va a permitir es que podamos agilizar mucho más y tengamos clientes más contentos y que esos clientes sigan viniendo más de nosotros. Y quiero aprovechar para contarles que este video es patrocinado por Hola Amigo y Hola Amigo es una capa conversacional que ayuda a las compañías a automatizar procesos, sea de servicio al cliente, ventas, conectados con WhatsApp, Instagram, Facebook o desde la capa conversacional de la compañía. Así que si están interesados, siempre después debajo de cada video tenemos un link donde pueden averiguar más cómo pueden llegar a ahorrar hasta el 80% del tiempo y 31% de los costos. Pero esta es otra noticia bien interesante. Después de que OpenAI retrasara el lanzamiento de todo el asistente por voz, salió esta compañía de Francia donde tienen nuevamente un sistema de asistente por voz. Entrar es supremamente fácil para probarlo y aquí vamos a ver el US version y lo que vamos a hacer es que vamos aquí a escribir nuestro correo. Hello, how's it going? It's going good. How are you? You're excited for our trip, aren't you? Yes, I am excited. It's going to be an amazing adventure. Could you give me an itinerary to go to the US? What are your travel dates? Ok, entonces miren que le acabamos de preguntar que si me da un itinerario para ir a Estados Unidos. I see. Y So you want to know the best time to go to the US for a car rental. lastimosamente todavía no está en español, pero en inglés todavía funciona. Seguramente lo que va a pasar es que en los próximos meses vamos a empezar a ver un rollout más rápido hacia otros idiomas. Lo que es muy interesante de esto, y no sé si se dieron cuenta, es la latencia. Es decir, miren el tiempo donde yo le digo algo, inmediatamente él me responde. Esa latencia, hay una cosa y es cuando nosotros estamos en cualquier proceso, cuando nosotros estamos hablando con una máquina, si eso es más largo, inmediatamente lo que va a pasar es que vamos a decir esto no funciona. Pero en la medida que estos sistemas vayan evolucionando más, vamos a poder tener una latencia casi tan cercana como la del ser humano. Es decir, se va a sentir como una conversación cómoda. ¿Cómo aplica esto y cómo se va a poder usar esto? Imagínense las posibilidades. Atención al cliente. Imagínense las posibilidades en términos de entrenamiento. Que un vendedor pueda ir a hablar con una capa de inteligencia artificial y practicar continuamente su proceso de ventas. Pero no solamente esto, que podamos tener un coach que le dé la entrada a un empleado en el onboarding o en la inducción y que tenga la posibilidad de estarle preguntando constantemente sin tener que estarle preguntando a la persona que normalmente le enseñaba. Hay una cosa que el otro día había una cifra y es que 48% de las personas no están contentas con el onboarding que tienen. Y una de las cosas que impacta en esto es la rotación del personal. ¿Qué significa esto? Si no los capacitamos bien, no logran buenos resultados. Si no saben qué es lo que tienen que hacer, no logran buenos resultados. Y al final eso lo que termina haciendo es que la compañía no funcione tan bien. Si por el contrario les damos una buena capacitación, lo que vamos a tener son personas más comprometidas que van a lograr mejores resultados. Y al final lo que va a pasar es que la compañía va a tener mejores utilidades. Entonces, nuevamente esa es la manera como esto nos va a ayudar a ahorrar tiempo y a ahorrar dinero. Miremos cuál es la próxima noticia. Bueno, otra de las cosas que continuamente ha pasado es que siempre hemos visto que estos sistemas están conectados en la nube, pero la pregunta es, cuando estamos entregando data que es propietaria, data que nos preocupa, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, existen algunos modelos que ya se pueden instalar localmente, la mayoría eran open source, pero salió esta compañía que sacó un producto, una compañía se llama Norming AI, y sacó un producto que se llama GPT-4o 3.0, y lo que está pudiendo hacer es poder instalar fácilmente esos LLMs locales. Básicamente imagínense cómo instalar ChatGPT, pero solamente con la información de ustedes y que nadie más vaya a poder tener acceso a esto. Entonces ahí es donde viene un tema de confianza, es decir, confiamos en lo que Google haga con nuestra información, confiamos en lo que OpenAI haga con nuestra información o ChatGPT o lo que haga Anthropic con nuestra información o queremos controlar nuestra información. Esta es una de las posibles soluciones
donde básicamente cada vez vamos nuevamente a encontrar este tipo de aplicaciones. ¿Cómo esto nos ahorra dinero o cómo nos ahorra tiempo? Dos cosas. Uno, al poder utilizar estas tecnologías localmente significa que no tenemos que estarle pagando a un tercero por usarlas, o seguramente va a haber un fee pero más pequeño porque todo el procesamiento se hace en nuestra máquina. En el caso de OpenAI, OpenAI trabaja con lo que llama un LLM, también existen los SLMs. SLM significa Small Language Model, significa que es un modelo más pequeño que cuando está bien tuneado, es decir, cuando está bien ajustado y tiene la información adecuada, inclusive puede estar muy cercano a lo que producen los LLMs, pero los costos pueden ser 50% menos. Aplicaciones de esto, aplicaciones que podamos hacer de escritorio que no queramos que nuestra data se vaya a ningún otro lugar. Por ejemplo, en el caso de data de clientes de abogados, que queremos hacerlo localmente, eso es algo que se va a poder hacer y que este tipo de plataformas van a permitir. Y lo otro, reducción de costos. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo de pagar un LLM. Yo he visto cotizaciones donde los costos mensuales de usar el LLM podrían llegar a ser $80,000. Pero cuando uno hace el caso de uso, puede darse cuenta que con otro tipo de LLM diferente o con un SLM ese costo podría ser hasta 50 veces menos. Y ahí es donde hay en ciertos casos de uso, donde hay mucho volumen, donde tenemos que controlar esos costos y esto es lo que nos va a permitir este tipo de tecnologías. Este tipo, Elon Musk, no solamente además de estar haciendo cohetes, además de que compró Twitter y le cambió el nombre, lo cual me parece un desastre, está entrenando una capa de inteligencia artificial, es decir, otro LLM más como es Anthropic, como es Claude, como es ChatGPT que detrás está OpenAI, como otros que hay. Pero lo más interesante de esto fue los resultados que estuvo logrando. Una de las cosas interesantes respecto al modelo que están entrenando ellos es que seguramente van a tener mucho menos censura. Si ustedes, por ejemplo, una de las limitaciones que tienen estos modelos, como lo es el caso de OpenAI o como es el caso de Claude, es que en general tienen una alta censura. Digamos, por ejemplo, en el caso de Hola Amigo estamos desarrollando un modelo para una clínica y si una persona pone, por ejemplo, que está buscando una colonoscopia rectal, es posible que el modelo lo censure e inclusive te suspenda la capa y no te deje volver a usar el servicio. Seguramente lo que va a pasar con Grok es que va a ser mucho más flexible por la posición que tiene Elon Musk respecto a el uso de inteligencia artificial o la apertura y la libertad de expresión. Pero lo interesante de todo esto son los resultados que están logrando. Y miren, aquí lo están comparando con Claude 3 Sonnet, con Gemini 1.5 Pro y con GPT-4. Y miren que cuando lo vemos en multidisciplina es muy similar. Cuando estamos hablando en capacidad matemática, está inclusive por encima del GPT-4. Cuando está hablando de diagramas, está mucho por encima. Cuando está hablando en la capacidad de comprensión de texto también. Y no solamente eso, en charts, documentos, etcétera, estamos hablando de un nivel mucho más competitivo. ¿Qué va a hacer esto y esto por qué es importante? En general, cuando las compañías están adoptando inteligencia artificial, en general piensan que la única alternativa que hay es el que es el dominante del mercado, que en este caso es OpenAI, que actualmente, si hablamos de ChatGPT, tiene casi como por encima del 70% del mercado, creo que está casi en el 80%. Y una de las cosas interesantes de esto es que en la medida en que empiecen a salir más competencia, que empiecen a salir diferentes herramientas, lo que va a pasar es que esto va a bajar el precio. Miren, como ya hemos visto en los últimos meses, cómo disminuyó el precio casi 5x en el caso de Claude, que por detrás está Anthropic, o como disminuyó el precio también en OpenAI. Entonces aquí lo que vamos a estar viendo continuamente es más eficiencia y esto lo que nos va a permitir es no solamente ser más eficientes en costos, sino además de eso escoger el modelo adecuado, porque cada modelo como tiene temas de entrenamiento diferente y datos diferentes, pueden generar resultados diferentes. Si este video te ha generado valor hasta acá, quiero invitarte a que le des suscribir, le hagas clic a la campanita para que cada vez que liberemos un nuevo video estés enterado y estés enterado de esas herramientas de inteligencia artificial que puedes usar. Pero esta es otra noticia que me parece bastante relevante porque es el control de los deepfakes. Ya anteriormente he mostrado videos donde se pueden hacer deepfakes como estos, en donde estamos viendo cómo la cara la pueden cambiar completamente en una videollamada, pero una de las cosas que está empezando a pasar es que cada vez las compañías están más preocupadas por esto. Es por eso que en YouTube, por ejemplo, cuando ya subes un video, te pregunta si está hecho a partir de si es contenido sintético, qué significa contenido creado con inteligencia artificial, o si tiene modificaciones a personas que normalmente no estaban diciendo esto. Entonces, lo que está sucediendo es que YouTube está empezando a tomar medidas proactivas, pero también salió una compañía que está pudiendo tener la capacidad de identificar si hay deepfakes dentro de una conversación. Entonces, estas son algunas de las compañías que ya están haciendo temas de deepfake detection. Y lo que va a suceder es que esto cada vez se va a volver más común. Creo que no, en el video pasado lo hablamos de cómo ya ha sucedido, que han sucedido estafas en donde
llaman y se hacen pasar por una persona, o donde inclusive en una videollamada se hacen pasar por una persona. Bueno, ya están saliendo soluciones que logran detectar si eso es un deepfake o no. Y lo que va a empezar a pasar es que vamos a empezar a ver una cantidad de herramientas de seguridad relacionadas con protegernos de la inteligencia artificial. Entonces, estas son las diferentes compañías que lo están haciendo. Creo que es algo también bastante relevante. ¿Por qué? Por temas de seguridad y los riesgos que vamos a empezar a tener en las compañías. Sé en Latinoamérica, esto aún no se ha contado, pero ya hay un banco que tuvo en donde un gerente llamó a otra persona para que hicieran un giro, finalmente terminaron autorizando el pago y fue un fraude como tal. Esto aún no ha salido, pero lo que vamos a empezar a ver es que van a empezar a pasar estas historias y por eso también vamos a empezar a ver este tipo de herramientas que van a empezar a prevenirlo. Entonces miremos cuál es la próxima noticia relacionada con inteligencia artificial. Bueno, en términos de cuando estamos trabajando con imágenes y tenemos que hacer algún cambio, siempre tenemos unos retos cuando estamos hablando de remover ese fondo como tal. Es una herramienta que se llama Background By, entonces lo que está diciendo es como adiós background o adiós fondo. Y una de las cosas interesantes de esto es que trabaja con varios modelos. Vamos a ponerle una imagen que es bastante difícil porque es una imagen que está construida con varias capas. Entonces aquí lo que tenemos normalmente es el logo está en una parte, pero entonces miren, una de las cosas interesantes de acá es que él empieza a utilizar diferentes modelos y de acuerdo a esto vamos a ver qué también lo hace. Entonces miren como en este caso terminó removiendo cierta parte porque miren que digamos esta era una imagen que era muy difícil porque la camisa está del mismo color del fondo. Entonces, pero me parece que digamos a nivel de la cara, etcétera, hace un trabajo bastante bueno. Y una de las ventajas de esto es que podemos ver y usar, decirle cuáles son los diferentes modelos que queremos que use para poder hacer este removing del background. Pero me parece que hizo un muy buen resultado dado que específicamente era una imagen bastante difícil. Posteriormente a esto se pueden hacer ajustes, pero creo que pues, digamos hace un resultado bastante bueno considerando que la imagen era bastante difícil. Entonces aquí les dejo también el link en la información para que lo puedan ver. Entonces esto cómo nos puede servir cuando ya tomamos una foto, necesitamos sacar una imagen. Antes que pasaba teníamos que poner a que el diseñador esté silueteando esto y poder quitando y separando estas imágenes. Ya con esto lo podemos hacer en cuestión de minutos, nos permite ahorrar. Sobre todo compañías que hacen muchos temas de diseño, compañías que trabajan en el área de marketing, esto les va a ayudar bastante para muchas cosas. Desde cuando tomamos una foto para un producto en e-commerce, quitar todo el background o todo el fondo, hasta cuando ya tenemos una pieza que hicimos y la queremos editar o queremos solamente una parte de esa pieza y no tenemos el archivo fuente para poder cambiarla. Bueno, otra de las herramientas que descubrí esta semana es esta compañía que lo que hace es, lo que antes se hacía en AutoCAD es que lo hacen de texto a crear estas imágenes en 3D automáticamente. Entonces miremos por ejemplo uno de estos ejemplos. Quiero crear, por ejemplo, esto es un ladrillo con unas dimensiones y lo que simplemente hago es ingreso el prompt y miren lo que hace es inmediatamente. Me creo un modelo en 3D que puedo usar, ¿cierto? Y después lo puedo, según tengo entendido, lo puedo bajar sin ser experto en este tipo de, de tecnología como tal, pero entonces puedo crear una cantidad de diferentes cosas. Entonces miren, por ejemplo, digamos en este caso, entonces miren, esto es una placa que tiene unas hendiduras y esto lo que me va a permitir es, pues, o sea, creo que es bastante, sin ser un experto en esto, me parece muy guau, pues, o sea, esto es algo que normalmente seguramente a un diseñador que hacía esto le va a tomar una cantidad de tiempo. Entonces, ¿cómo lo podemos usar? Imagínense, cosas que antes nos tomaban un montón de tiempo las vamos a poder hacer mucho más rápido, pero no solamente esto, la vamos a poder hacer a un menor costo. Y posteriormente seguramente va a haber que hacer un trabajo posterior. Yo no creo que estas herramientas vayan a... Yo soy un creyente de que la inteligencia artificial va a reemplazar tareas, no va a reemplazar como tal a las personas. Lo que sí va a pasar es que el rol y el trabajo que hacen las personas va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque nos vamos a empezar a volver más editores que creadores. Entonces sí vamos a dar la instrucción y después vamos a ir a editar. En muchas de estas herramientas aún la tecnología no está tan avanzada, pero miren, digamos, esto es un ejemplo. Seguramente para cosas sencillas pueda funcionar bastante bien. Supongo que para temas de todo lo que es modelado 3D, pues puede ser una solución que puede funcionar bastante y además de eso ahorrar tiempo y dinero. Pero esta es una noticia que tiene mucho que ver con todo lo que sea de educación. Entonces resulta que esta compañía que se llama Victory XR lo que está haciendo es que está creando soluciones donde están creando avatars en 3D para enseñar y entrenar al personal. Entonces aquí ya están hablando de cómo hacerlo y cómo desplegarlo en una escuela. Y entonces miremos en este caso de uso, parte digamos de lo que nos está hablando systems.
Hello, I'm Dr. Musina L. Morris, or Dr. MOM, Molder of Minds, a world-renowned biomolecular chemist and technologist who taught advanced inorganic chemistry using virtual reality. Our AITAs will be available to our scholars 24. Entonces, una de las cosas interesantes acá es, miren los desafíos que tenemos, sobre todo en educar a las personas de cómo usar estas tecnologías. En este momento, literal, la infraestructura educativa que tenemos no tiene la capacidad para hacerlo. La única forma como vamos a poder reentrenar a las personas a la velocidad que las tenemos que reentrenar es usando este tipo de tecnologías. Y esto no solamente aplica para un colegio, esto aplica para una empresa, esto aplica para los negocios, esto aplica para nosotros a nivel individual. Imagínense ustedes tener un tutor personalizado que les esté enseñando en las cosas que ustedes no están siendo capaces de hacer. Pero no solamente eso, que está disponible 24/7, que está personalizando la ruta de aprendizaje de acuerdo a lo que yo necesito, de acuerdo a mi tipo de aprendizaje y de acuerdo hacia donde yo me quiero dirigir en mi futuro laboral. Entonces, veamos un poco más de qué se puede hacer. Están hablando de los exámenes, dar retroalimentación inmediatamente después de los exámenes, pero además de eso, que podamos tener esa personalización a escala, que eso es posiblemente lo más clave y lo más interesante de este tipo de tecnologías. Estamos hablando de poder crear experiencias personalizadas de aprendizaje a escala. ¿Esto significa que ya las personas no van a ser necesarias? La respuesta es no. El contacto humano va a ser súper necesario. De hecho, ese involucramiento en yo te ayudo, cómo te ayudo, etcétera, va a ser cada vez más importante. Pero lo que vamos a tener es unas ayudas para cosas que normalmente no estábamos alcanzando a hacer. Pero esta es otra noticia que me pareció brutal y tiene que ver con la capacidad de la inteligencia artificial de ser capaz de interpretar lo que estamos viendo en el cerebro. Entonces, si ustedes seguramente han visto todo en el Neuralink, que es esa interfaz que le están conectando con el cerebro y que de hecho en algunos casos ya está ayudando a las personas a que puedan volver a comunicarse, volver a hablar, etc. Pero entonces una de las cosas que siempre estaban hablando es, si leemos el cerebro, tenemos que ser capaces de ver las imágenes que está viendo el cerebro. Y una de las cosas que está pasando es que miren ya los resultados. Si bien todavía falta tiempo, todavía no estamos listos, imagínense las posibilidades que significa esto. A nivel de personas que han tenido daño cerebral o personas que han tenido problemas, imaginen las posibilidades que abre esto. Que una persona pueda recuperar la capacidad de comunicarse gracias a este tipo de tecnologías. Pero hasta acá llegamos con las últimas noticias relacionadas con inteligencia artificial de las últimas semanas, hablando de noticias que ustedes pueden usar.